Cambiamos de asunto. Brasil, Japón, la Unión Europea y otros miembros de la Organización Mundial del Comercio han acusado a Estados Unidos de conducta agresiva y de socavar los principios adoptados por la institución, según informan los medios de comunicación. El motivo de la denuncia ha sido la negativa de la parte estadounidense de prorrogar la carrera de un juez surcoreano en el organismo. Según Estados Unidos, este juez tomaba decisiones imprecisas, lo cual, aseguran, no es aceptable para el órgano de la apelación de la OMC. Los oponentes a este punto de vista consideran que la actitud de Washington podría afectar negativamente a la imparcialidad del sistema de arbitraje de la organización. En los próximos meses, los tribunales de la OMC discutirán si conceder a la economía de China el estatus de economía de mercado. Precisamente China piensa que va a obtenerlo de forma automática a finales de este año. Y Estados Unidos, por su parte, dice que es el Tribunal de Apelación quien debe resolver este caso. La disputa coincide con un momento de controversia por las declaraciones del presidente Barack Obama, en la que afirmaba el deseo de que Estados Unidos dictase las reglas de la economía mundial, y también con los polémicos acuerdos TTP y TTIP promovidos por Washington. Las medidas causan gran rechazo popular y también preocupación en los círculos de gobernantes de algunos países como Austria o Francia. Y para profundizar en este complejo tema, conectamos ahora en directo con el analista de mercados, Gonzalo Cañete. Hola, Gonzalo. Pues, ¿qué piensas sobre esta acusación lanzada desde los miembros de la OMC hacia Estados Unidos? ¿Creen que existen vínculos entre este conflicto y la próxima calificación de China como economía de mercado? Probablemente los haya. Lo que es evidente es que se han hecho por vías inapropiadas la influencia que puede tener Estados Unidos dentro del propio Consejo. Desde el punto de vista legal o técnico, la OMS establece los estatutos que no puede haber ninguna vinculación con ningún gobierno del mundo por parte de sus consejeros y sobre todo por parte de los miembros del Tribunal de Apelación. Luego, no compete a Estados Unidos decir si está a favor o no con la renovación de uno de los miembros del Consejo. No puede decidirlo. Sencillamente no depende de él que se tome esa decisión y depende de miembros del Consejo de Apelación que son, como hemos dicho, no vinculantes a ningún gobierno del mundo. De todos modos, lo que es evidente es que los organismos internacionales, los organismos de estructura económica internacional, tienen siempre influencia política. Digo algo que va a ser muy clarificativo para la gente que nos escucha. La organización de la CECA, por ejemplo, que se funda tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, es un organismo de comercio, de libre comercio entre Francia y Alemania para el carbón y el acero. ¿Por qué? Porque el carbón y el acero es lo primero que se demanda cuando se inicia una campaña bélica. Luego creo que eso vinculaba perfectamente un tratado de libre acuerdo comercial entre Francia y Alemania en previsión de que no se estalle ningún tipo de conflicto bélico en un futuro entre ellos, porque ya llevan dos guerras mundiales enfrentadas. Luego, una organización de comercio, de libre comercio, hecha por motivos políticos, el evitar una confrontación ideológica entre Francia y Alemania en Europa. Y esto es algo parecido. Desde luego tendrá influencia la decisión que se tome con respecto a China. China se une al Consejo del Organismo Mundial del Comercio en 2001, pero bajo una serie de reglas. Por ejemplo, el control de las exportaciones agrícolas de China, que tiene capadas o limitadas, por decirlo así, por parte de la OMS. Es decir, cuando hablamos de ese tipo de cuestiones, hablamos de los intereses de bloques económicos como el europeo. Esto ocurre también con la PAC, la Política Agrícola Europea, y sus intereses con respecto a terceros países fuera de la Unión Europea. Luego, es obvio que hay influencias políticas dentro de los organismos internacionales. Lo que no es tan frecuente es que esas influencias se hagan públicamente, es decir, que un líder político pueda opinar sobre las reglas de comercio internacional que tienen que estar establecidas por organismos, por decirlo así, arbitrarios, no partidarios de ningún bloque económico u otro. Le hago aquí un recordatorio sencillo. El 21 de noviembre, si no recuerdo mal, fue cuando se inició el impago de deuda de Ucrania a Rusia. Y acuérdese usted que el FMI entonces siguió prestando línea de crédito y soporte económico a Ucrania, pese a que los estatutos del FMI desde el año 47 establecen que un país que no paga a terceros no puede recibir ayuda o soporte económico por parte del FMI. Es decir, la condición sine qua non es que un país que recibe soporte económico por el FMI debe cumplir con sus deudas ante terceros como primera normativa. Luego ya veremos cómo reajusta el FMI su agenda económica, pero desde luego es un requisito que en este caso se ha creado con una excepción en el hecho de... Luego vemos claramente que sí que hay una influencia política entre estos organismos. Gonzalo, en ese caso hablemos de dos acuerdos como son el transatlántico y el transpacífico. ¿Cómo los ve usted, que están impulsados por Washington? Bueno, obviamente desde el punto de vista en Europa hay bastante oposición a ellos. Es un tipo de acuerdo que se le deja un acceso bastante limitado a los europarlamentarios, que son los que tienen que hacer ese tipo de información, y sin embargo se
pide que se vote a favor o en contra de ese tipo de acuerdo sin haber accedido al total de información, no solamente en Europa, también en Japón. En Japón el propio primer ministro Abe solicitó el hecho de que se apruebe ese proyecto sin que se haya podido acceder a la... Parece ser que tenemos un problema. Pues era nuestro analista de mercados, Gonzalo Cañete, con quien estábamos abordando varios temas económicos en torno a la Organización Mundial de Comercio y ese tratado de TTIP.